En medio de los debates actuales sobre el papel del mercado, el Estado y la economía en la sociedad, una nueva obra invita a mirar estos temas desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Se trata del libro Juan Pablo II, Amigo del Hombre, el capitalismo en el pensamiento de un santo, escrito por el director del Instituto Tomás Moro, Luis Fernando Calvo. Para profundizar más sobre la visión de San Juan Pablo II y qué puede aportar hoy su pensamiento en el plano económico, estamos conectados precisamente con Luis Fernando Calvo, a quien le damos la bienvenida. Luis Fernando, bienvenido a EWTN Noticias. Hola Natalie, muchas gracias, qué alegría estar acá, muchas gracias por la invitación. Luis Fernando Calvo, en el debate político actual muchas veces se presenta el capitalismo como la única opción para defender la libertad económica, mientras otros también lo cuestionan por sus desigualdades. Desde el pensamiento de San Juan Pablo II, la Iglesia, ¿qué debe decir, sí o no al capitalismo? Bueno, es una excelente pregunta, ¿verdad? Y Juan Pablo II lo responde claramente en el numeral 42 de su tercera encíclica social, Centesimus Annus, ¿verdad? En donde claramente Juan Pablo II nos dice que si por capitalismo se entiende un sistema en donde precisamente se privilegia la capacidad de emprender, la capacidad de iniciativa, en donde la justicia, por supuesto, se enmarca en un contexto más amplio, y la libertad también en un contexto más amplio, una libertad integral, llama Juan Pablo II, entonces el capitalismo está bien, pero no conviene llamarle capitalismo, sino que se puede llamar economía de mercado o, digamos, economía libre, ¿verdad? Con esto lo que Juan Pablo II, y yo diría, este numeral hay que entenderlo en el contexto de toda su obra, ¿verdad? Porque Juan Pablo II sí es crítico del capitalismo. Ciertamente Juan Pablo II pretende rescatar aquellas instituciones naturales que el capitalismo valora, concretamente la libertad de iniciativa, la libertad de emprendimiento, digamos, el libre intercambio de bienes y servicios en condiciones contractuales, y por supuesto la propiedad privada, pero siempre sujeta al principio del destino universal de los bienes. Entonces, Juan Pablo II sí tiene una perspectiva crítica con el capitalismo, así como la tiene con el socialismo, y esto ya nos ha quedado claro, pero también tiene una perspectiva crítica con el capitalismo, pero rescata aquellas instituciones que son fundamentales. Entonces, a tu respuesta, habría que decir que Juan Pablo II no lo avala, pero tampoco lo rechaza, es decir, hace un rechazo condicionado del capitalismo. Si el capitalismo logra resolver estos problemas, lo que hablabas de desigualdad, afán de lucro desmedido, problemas ecológicos, consumismo, etcétera, si el capitalismo lograse resolver eso, entonces sería ciertamente aceptable. ¿Y cómo, justamente, como nos mencionas, ¿no? ¿Cómo lograr este equilibrio, teniendo en cuenta que San Juan Pablo II también reconoce elementos positivos, pero también es crítico al capitalismo cuando se aleja de la persona? Claro, en efecto, por eso es que el libro, y has dado en el clavo, por eso el libro quisimos titularlo así, Juan Pablo II, amigo del hombre, porque esa me parece que esa es, digamos, una de las características absolutamente fundamentales de San Juan Pablo II y en general de su pensamiento, y en relación a la economía también. Es decir, Juan Pablo II hace una defensa decidida, marcada del hombre, y está en contra de todo sistema que utilice al hombre. Señor Calvo, y en América Latina, donde los gobiernos discuten constantemente entre más mercado o más intervención del Estado, ¿qué criterios debería tener un gobernante católico para tomar decisiones económicas para el bien común? Bueno, esa es una pregunta compleja y también muy significativa, me parece muy importante. Yo creo que hay que salirse de la dicotomía Estado y mercado, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que hay que evitar contraponerlos. Estado y mercado no tienen por qué estar enemistados, ¿verdad? Ideológicamente, los socialistas quieren más Estado, ideológicamente los capitalistas quieren más mercado. Bueno, habría que ver en cada caso qué es lo que conviene, pero no hay que entenderlos como contrapuestos. Creo que precisamente la lógica de las alianzas público-privadas pueden precisamente ir a resolver esas tensiones que yo pienso que en general no están. Ahora, creo que hemos visto, por ejemplo, cómo el mercado se va introduciendo cada vez más en el seno de las familias, se introduce en temas que no le compete, ¿verdad? Por ejemplo, la fertilidad, ¿no? Ahora la fertilidad se resuelve de manera mercantil, ¿no? Ahora, digamos, la afectividad humana, la sexualidad humana se resuelve, entre comillas, por supuesto, de manera mercantil, ¿verdad? Espaciamos los hijos gracias a la influencia del mercado, ¿verdad? Y entonces vemos que hay una exacerbación de la influencia del mercado, así como la hay del Estado.
Entonces yo diría que ambos, Estado y mercado, deben dar más espacio para que las personas puedan organizar sus vidas, para que las personas puedan determinar cómo vivir de mejor manera. Y en ese sentido, yo por eso recalco, por un lado, no contraponerlos ni Estado ni mercado, ¿verdad? Porque no son realidades contrapuestas, pero sí, yo creo que ambos deben retirarse y darle más espacio a la persona, a la familia, a las pequeñas asociaciones de vecinos, de trabajadores, para que ellos se puedan organizar y definir cómo mejor vivir sus vidas. Al fin y al cabo, que eso es la aplicación del famoso principio de subsidiariedad. Luis Fernando Calvo, muchas gracias por esta interesante obra y compartimos aquí en el noticiero el link donde las personas interesadas también para conocer más sobre estos temas puedan adquirir la obra. Gracias. Muchas gracias.